Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de macroeconomía el día de hoy, prácticamente en la recta final del avance de materia que tenemos. Creo que estamos cumpliendo el cronograma. En todo caso, si les parece, aprovecharemos también para que podamos programar de una vez nuestro examen final. Si les parece, el examen final yo sugeriría que sea el 8 de diciembre. El 8 de diciembre podríamos dar nuestro examen final. Eso quiere decir el próximo miércoles, para que así podamos ya programar también el cierre en caso de que tengamos algunos elementos que nos impedirían algún tema de otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, si les parece, programaríamos nuestro examen para el siguiente miércoles, ¿no? Ahora, si hay algún tema ahí que pueda imposibilitar esta situación, háganmelo conocer para que podamos trabajar el tema y podamos establecer algún cambio en el cronograma, ¿no? Pero creo que no debería haber ningún óbice que podamos dar el 8. Al final de la clase vamos a abrir las participaciones por si alguno desea establecer una nueva fecha o alguna situación de otro tipo. Bien, empecemos entonces, ¿no? Continuando, digamos, con las teorías del crecimiento económico, vamos a hacer una pequeña revisión de los principales modelos mediante los cuales se explica el crecimiento económico, ¿no? No hay nada que hacer ahí, lo podemos retroceder hasta gente como los clásicos, en este caso Adam Smith, que consideraba que el progreso económico es la interacción circular entre la división del trabajo, ¿ya?, los incrementos de productividad y el tamaño del mercado. Más o menos es como lo entendía. Lo que ocurría es que en la medida en que había una división del trabajo, la división del trabajo quiere decir que la gente tiende a especializarse. En otras palabras, unos se especializarán en ser carpinteros, otros se especializarán en ser electricistas, otros se dedicarán a sembrar, otros van a ser economistas, otros van a ser ingenieros, etcétera, ¿no? Ahora, una cuestión central que permitía precisamente esta división del trabajo era que todo este mecanismo lograba que haya interesantes incrementos de productividad. ¿Qué quiere decir la productividad? Quiere decir la relación entre el producto y la unidad de factor, ¿ya? Para ponerlo en forma coloquial, quiere decir cuánto soy capaz de producir. Es como ustedes, ¿no? Incluso ustedes como estudiantes tienen una determinada productividad, ¿no? Es decir, por dar una idea, en una hora, ¿cuántas páginas logran leer y comprender? Digamos. Entonces habrá uno que solo logra y comprender 10 páginas, pero hay otro estudiante que en una hora fácilmente puede absorber el conocimiento que contienen 100 páginas. Entonces el segundo, por hora, es capaz de leer y comprender 100 páginas, mientras el primero solo lee y comprende únicamente 10 páginas. Entonces, este criterio que les estoy diciendo, multiplíquenlo por todas las habilidades, y lo que ocurre con las habilidades en el ser humano es que a medida que va pasando el tiempo, la productividad va aumentando, ¿no? A ver, más o menos para
que ustedes vayan viendo o lo que les ha pasado en el tiempo, ¿no? Ahora para nosotros es muy familiar decir que la tabla del uno es muy sencilla, ¿no es cierto? Es uno por uno, uno por dos, dos, etcétera. Pero si ustedes se ponen a pensar cuando tenían 5 años y les explicaban cómo funciona la tabla del uno, eh, ahí lo que ocurría es que no terminaban de entender la lógica, ¿no? Entonces tenían que responder, explicar, perdón, unas 5 veces hasta que les expliquen la tabla del uno, ¿no? Bueno, ahora uno podría decir, bueno, es la tabla del uno, pero piensen en las matemáticas también, ¿no? La lógica de la derivada, eh, al principio cuesta, ¿no? Pero después derivar ya se nos convierte en un hábito, ¿no? Lo propio los economistas. Entonces, estos incrementos de productividad cambian en el tiempo, es decir, aumentan en el tiempo, se refuerzan colectivamente, es decir, que somos más productivos cuando trabajamos en equipo y también se heredan. En realidad, la función de la universidad es que todos los conocimientos que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo como sociedad lo podamos transmitir a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, estos incrementos de la productividad hacen que naturalmente los ingresos aumenten, ¿no? Porque si uno es más productivo, a ver, por decirles, ¿no? Uno es carpintero y hace una mesa por día, pero cuando aumenta su productividad y hace 2 mesas, entonces su ingreso aumenta y eso tiene sus repercusiones en el tamaño del mercado, que a su vez hace que haya un nuevo proceso de división del trabajo, ¿no? Ahora bien, ahí lo que tenemos es una visión sobre la dinámica económica, ¿no? En términos de que se establece una función de producción, como ustedes están viendo en pantalla, en relación a que esta producción es una función del capital, del trabajo y de la tierra. Lo que ellos veían es que la cantidad y la calidad de, de estos factores eran los factores decisivos que podían explicar el crecimiento económico, ¿no? De hecho, en realidad, si uno en sus cursos de historia del pensamiento económico, de sus cursos de historia económica, han debido ver que ellos veían un factor preponderante en relación al factor trabajo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque notaban ellos que el factor trabajo y el hecho de que no hubieran demasiados trabajadores podía limitar el trabajo. Entonces van a encontrar con frecuencia en sus escritos que, por ejemplo, reemplazar a un trabajador tomaba al menos 20 años, ¿no? Entonces eran los ciclos a los cuales ellos veían los grandes ciclos económicos que se establecían en el mundo, ¿no? En cambio ahora, por ejemplo, el que falten trabajadores ya no es un problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos somos conscientes de que hay una gran cantidad de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el progreso económico es consecuencia de la acumulación de capital, los incrementos de productividad de los factores y la especialización o división del trabajo, ¿no? Ahora, ¿por qué hablaban de una acumulación de capital? En el sentido más intuitivo que ustedes puedan pensar, ellos rápidamente comprendieron que la productividad del trabajo estaba ampliamente relacionada con la acumulación del stock de capital, es decir, la cantidad de máquinas, la cantidad de terrenos, la cantidad de instrumentos que estaban a disposición de los trabajadores para producir. Y eso también lo pueden ver ustedes intuitivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra productividad aumenta con el uso de la energía proveniente de las máquinas, ¿no? Por ejemplo, yo soy un panadero y amasar el pan, preparar todo eso, me toma como 5 horas para hacer 100 panes, ¿no? Pero con la ayuda de las máquinas voy a hacer el mismo trabajo de 2 horas y en lugar de producir 100 panes, voy a producir 10.000 panes, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos notaban. Ahora, a medida que se iba acumulando este stock de capital, a medida que se iba incrementando precisamente el capital, era que la productividad de los trabajadores tendía a aumentar en el tiempo, ¿no? Ahora bien, en realidad aquí es donde entra Carlos Marx y él se da cuenta que lo que ellos estaban viendo como capital se trataba más bien de una relación social
de producción, ¿no? Y sobre esa base él establece un nuevo análisis de la dinámica económica, ¿no? Sin desprenderse totalmente de los clásicos, pero sí introduciendo nuevos elementos, introduciendo nuevos temas a la discusión sobre el crecimiento económico, ¿no? Ahora bien, de ahí que veamos la necesidad de incrementar los niveles de capitalización a través de la inversión productiva. En otras palabras, cuando aumenta la productividad es cuando también hace su aparición el excedente. Ahora, ese excedente lo conceptualizamos a partir de la diferencia entre el producto y el consumo, ¿no? Es decir, de todo lo que producimos, cuánto necesitamos para reproducir en la sociedad y la diferencia es el excedente. O en otras palabras, para utilizar el lenguaje que hemos estado utilizando en la materia, eh, a, estamos hablando de un mecanismo mediante el cual logramos aumentar los niveles mediante los cuales aumentamos la tasa de ahorros, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la necesidad de incrementar estos niveles de capitalización. ¿Cuál es la variable estratégica? Es el proceso de acumulación de capital. Ahí se plantea que hay una necesidad de políticas que promuevan la división del trabajo y el libre comercio para favorecer la especialización productiva. En otras palabras, ellos veían que si había un libre comercio, lo que iba a ocurrir es no solo una especialización productiva en términos de los propios agentes económicos, sino que también iba a existir una especialización en las naciones, y eso es lo que nos iba a llevar al progreso. Por eso sus discursos, especialmente de Ricardo, porque Ricardo fue miembro del Parlamento inglés, abogaban fuertemente a favor del libre comercio como el mejor mecanismo mediante el cual se iban a desarrollar las naciones, ¿no? Entonces, sobre esa base es que se va estructurando todo el planteamiento, ¿no? Ahora bien, para alguien como Malthus, al igual que Ricardo, da una visión complementaria sobre los efectos del crecimiento sobre el incremento de la población y el bienestar. Él indica que el crecimiento económico se da por la relación entre el incremento de la demanda de trabajo, eso hace que haya un incremento de salarios, eso hace que haya un mayor incremento de la natalidad y un aumento del tamaño de las familias, ¿no? En otras palabras, él decía que en realidad el crecimiento económico se basaba fundamentalmente en todo lo que significaba el aumento de la cantidad de personas, ¿no? Había una relación, por ejemplo, entre la natalidad, o sea, la cantidad de hijos que producía la sociedad, en función a los salarios que podían aumentar, ¿no? En otras palabras, era, por así decirlo, era bueno tener hijos porque precisamente ellos eran trabajadores y esos trabajadores daban un mayor sustento a la familia. Ese es más o menos su razonamiento, ¿no? En estos modelos que se desarrollan a partir de los aportes de Malthus, la población es variable endógena y es una función del ciclo económico, ¿no? Ahora bien, también es importante indicar que el aumento de bienestar es pasajero por el efecto de la demografía sobre la producción agrícola, ¿no? Ahora bien, para completar la visión de Malthus, si hay un incremento de la población, hay una mayor demanda de alimentos, esto genera un incremento de las tierras cultivadas, lo cual a su vez hace que caiga la fertilidad de los terrenos por la ley de los rendimientos decrecientes. Eso genera una menor productividad, lo cual provoca escasez, un aumento de los precios de alimentos y eso genera una mayor recesión y un aumento de la mortalidad. En otras palabras, él decía, en el ciclo económico hay un mecanismo mediante el cual se va regulando la cantidad de población en función a las características propias de la economía. Así sugiere una relación entre población y recursos sin cuantificar. La población crece geométricamente mientras que la producción agrícola aritméticamente. En otras palabras, lo que él planteaba es que a la larga o a la corta íbamos a ser tantos que no iban a alcanzar los alimentos, ¿no? Bueno, ahora
Digamos, cuando miramos a la luz de la historia, encontramos que las suposiciones que tenía alguien como Malthus eran cuestiones muy vagas, ¿no? Es decir, no sostenidas científicamente. Denme un segundo. Bien, por esa razón es que él planteaba que había que tener un autocontrol sobre la dimensión de la familia, que la población crezca de forma independiente del ciclo económico y que la población sea una, o el crecimiento poblacional sea una función de los recursos disponibles, ¿no? A la luz de todo lo que sabemos, de todo lo que hemos aprendido en la materia, bueno, ahora cuesta creer, digamos, que existe esto, aunque hay algunas teorías que rescatan el aporte malthusiano, ¿no? En una rápida revisión también lo que podemos ver es la visión de los clásicos para alguien como Ricardo, al igual que Smith, considera la acumulación de capital crucial para el progreso económico, ¿no? Relaciona a la población y el ciclo económico de acuerdo a la visión malthusiana. Su visión de la dinámica económica se basa en cuál es el efecto del crecimiento sobre la distribución de la renta, el impacto contractivo sobre el excedente empresarial. En realidad, lo que hace Ricardo, y eso es interesante, ¿no? Él lo que analiza es cómo se va distribuyendo la renta, ¿no? La renta o ingreso, ustedes saben que es una identidad. Él dice, si nos atenemos a la visión clásica en términos de distribuir la renta entre los tres factores, capital, trabajo y tierra, entonces estos tienen su propia dinámica, ¿no? Y a él lo que le interesaba era que esto tenía un efecto sobre el excedente empresarial o la ganancia. En otras palabras, lo que podía ocurrir es que si no existía, digamos, un mecanismo de autorregulación, especialmente para la dinámica poblacional, lo que podía aparecer en determinado momento es que haya una escasez de mano de obra, una escasez de trabajadores. Entonces, al existir una escasez de trabajadores, lo que podía ocurrir es que la tasa de ganancia baje, ¿no? Y si la tasa de ganancia caía, lo que iba a ocurrir es que toda la dinámica de crecimiento económico se caía, ¿no es cierto? Entonces, noten ustedes cómo los clásicos no es que el tema de la tasa de ganancia entra, por así decirlo, de una forma no explícita, sino tiene un componente central. Por eso son cuando al marxismo se le hace una acusación de que va por un camino diferente. En realidad, yo pienso que más bien al ver cuál es la dinámica del excedente, en realidad es cuando se encuentra en realidad el camino correcto de la economía. De hecho, en realidad, gente como Keynes, el propio Milton Friedman, por si acaso, ¿no? Como habíamos visto cuando se hace el análisis de la tasa Nairo, notan ustedes cuál es el papel central que puede tener el margen empresarial, ¿no? Bien, y Ricardo, entre uno de sus aportes, está en la importancia de la ley de los rendimientos marginales decrecientes de la tierra, ¿no? Más o menos para ver su modelo, podemos verlo en este gráfico, ¿no? Por si acaso, mis compañeros, tengo un pequeño problema con el internet, entonces si se cae, entren por favor a la misma dirección, sobre lo mismo vamos a seguir trabajando, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, pueden ver el modelo ricardiano, donde tenemos la producción y la masa salarial en el eje de las ordenadas y en el eje de las coordenadas de la población, ¿no? Entonces, vamos a notar que hay una relación entre la población y la masa salarial, ¿no? Ahora, esa relación, bueno, generalmente es directa a medida que vamos aumentando la cantidad de población, la masa salarial también va aumentando. ¿Por qué, digamos, se va contratando más?
porque la escala de producción así lo requiere. Sin embargo, la producción tiene o opera bajo la ley de los rendimientos decrecientes. Entonces, esos rendimientos decrecientes hacen que en determinado momento esta diferencia que constituye el excedente prácticamente se haga igual a cero. Por esa razón, en los estudios clásicos uno va a notar de que hay una fuerte referencia a todo lo que significa el tema del estado estacionario, ¿no? ¿Cuál es el estado estacionario? Es aquel en el cual la tasa de crecimiento de la economía es igual a cero, ¿no? Entonces, ese es el tipo de situaciones que se van enfrentando en términos de lo que significa el modelo ricardiano. Ahora bien, ¿cuáles son las dos vías que se plantea para frenar precisamente el estancamiento? Uno es el incremento de la productividad agrícola, es decir, el uso de nuevas tecnologías